¿Por qué el libro de los libros comienza con un relato tan específico sobre el origen del mundo? La frase, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", suena majestuosa, pero ¿puede considerarse esta la única explicación válida para la aparición de la humanidad? ¿Y por qué culturas antiguas, dispersas por todo el mundo, comparten historias de creación sorprendentemente similares, que la tradición cristiana occidental ignoró o menospreció durante mucho tiempo? Entre estas culturas, las tradiciones africanas destacan por sus vívidas narrativas, rebosantes de sabiduría, simbolismo y una profunda espiritualidad. Estas cosmogonías, mitos de la creación, se transmitieron oralmente durante milenios, preservando no solo la identidad única de los pueblos africanos, sino también conocimientos espirituales que muchos consideran revelaciones divinas, no menos valiosas que los textos bíblicos. Comencemos con el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más espiritualmente avanzadas de la historia. Los sacerdotes de Heliópolis enseñaban que, al principio, solo existía el océano primordial Non, un abismo ilimitado de aguas caóticas. Luego emergió Atum, el dios creador, quien engendró el cielo y la tierra a partir de sí mismo. Esta historia resuena con la idea de que todo surgió del caos por la voluntad de una mente divina. Piénsese, ¿no es este el mismo esquema que en el libro del Génesis, caos primigenio, un espíritu que se cierne sobre las aguas y la manifestación de la creación a partir de la palabra o la voluntad? Pero eso no es todo. En el sistema de creencias Ifá de la tradición Yoruba, extendida en Nigeria, Benín, Togo y en toda la diáspora, encontramos una estructura de creación aún más compleja. Allí reside Olodumare, el Dios Supremo, fuente de toda vida y conciencia. Olodumare envía a los Irunmole y otros orishas para ordenar el mundo, establecer el orden terrenal, a los humanos y los reinos de la naturaleza. La creación aquí es un proceso colaborativo, basado en la sabiduría, el equilibrio y la conexión con lo divino. Esto recuerda asombrosamente la idea de ángeles, arcángeles y seres espirituales que cooperan en la obra de la creación en el universo bíblico. Sin embargo, en la tradición yoruba, no existe el concepto de pecado original que condena a toda la humanidad. Las personas son vistas como parte de lo divino, portadoras de una chispa espiritual llamada Aye, que está directamente conectada con Olodumare. Y si la idea del pecado original es solo una construcción teológica, ajena a otras culturas, porque no es una verdad universal, sino más bien una interpretación limitada de una realidad más amplia. Tomemos, por ejemplo, al pueblo Dogon de Mali, uno de los grupos étnicos más enigmáticos y espiritualmente simbólicos de África Occidental. Según sus tradiciones, el universo fue creado por Amma, el dios creador, quien formó el orden cósmico basándose en principios matemáticos y espirituales. A los científicos les asombra que los Dogon conocieran la existencia de Sirio B, una estrella invisible a simple vista y descubierta por la astronomía occidental solo siglos después, y afirmaran que ésta jugó un papel en el origen de la vida en el universo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde provino esta información? ¿Fue una revelación espiritual, conocimientos ancestrales heredados y perdidos en el tiempo, o la prueba de que el mundo espiritual africano siempre tuvo acceso a verdades que Occidente se negaba a reconocer? ¿Son estas ricas y complejas cosmogonías africanas solo una colección de cuentos populares? En absoluto. Representan códigos espirituales, revelaciones ingeniosamente veladas bajo la forma de mitos, pero impregnadas de un simbolismo que revela una profunda interconexión entre la humanidad, el universo y el principio sagrado. Y aquí surge una pregunta legítima. ¿Por qué estas tradiciones fueron rechazadas, tildadas de paganas, primitivas o incluso demoníacas? ¿Cómo es que el cristianismo tomó prestados elementos de estas culturas, pero al mismo tiempo condenó a sus seguidores?
Es en este punto donde surge la conciencia de que quizás la historia del Génesis no sea la única narrativa sobre la creación del mundo, y quizás ni siquiera la más antigua. Existen otras verdades, otros relatos, otras formas de comprender el origen de todo lo existente. La Biblia es, sin duda, un libro sagrado, pero no es la única fuente de espiritualidad de la humanidad. Y la espiritualidad africana, con sus mitos de creación y su antigua sabiduría oral, es capaz de enriquecer nuestra comprensión de lo que significa ser parte de lo divino. Imaginemos por un momento que el concepto mismo de Dios, tal como lo entendemos habitualmente, ya existía en la África ancestral, adoptando diferentes nombres y formas, pero manteniendo la misma esencia. Un creador supremo, mediadores espirituales, una humanidad dotada de espíritu, propósito y una misión espiritual. Si esto es realmente así, y la evidencia apunta precisamente a ello, ¿por qué la teología occidental dominante nos enseñó a ignorar estos relatos? ¿Por qué la historia de la creación debería limitarse únicamente a la versión judeocristiana, en lugar de presentar una diversidad de visiones complementarias y entrelazadas que señalan un único punto de origen? Quizás sea el momento de mirar estas revelaciones olvidadas con menos prejuicios y con mayor curiosidad. Quizás sea el momento de darnos cuenta de que lo divino no es propiedad exclusiva de una sola religión, sino una presencia que se manifiesta en diversas culturas, épocas e idiomas. Si hay una sensación de que en la preservación de estas narrativas reside algo profundamente espiritual, entonces vale la pena seguir profundizando en esta investigación. Es necesario estudiar no solo los mitos de la creación, sino también la identidad de los dioses africanos, su similitud con los ángeles y los personajes bíblicos, así como las señales de que la Biblia y las tradiciones africanas no son enemigas, sino fragmentos de una misma revelación. Una revelación que ha sido dividida, manipulada y muerta, en muchos casos, oculta. Pero la pregunta clave es la siguiente: si estas revelaciones de los dioses africanos realmente desafían a la Biblia, ¿estamos dispuestos a escucharlas con el corazón abierto? ¿O permaneceremos cautivos de la narrativa que se nos ha impuesto? ¿Es la versión bíblica de la creación la única verdad absoluta? ¿O en los mitos africanos se esconde una sabiduría y una revelación divina que necesitamos redescubrir? Si los relatos africanos sobre la creación del mundo atestiguan la existencia de una sabiduría mucho más antigua de lo que se nos ha enseñado a creer, ¿qué se puede decir de las entidades espirituales que surgen de estas tradiciones? Entidades que no solo crearon el mundo, sino que continúan actuando, interactuando e influyendo en los destinos de la humanidad hasta el día de hoy. Se trata de seres atemporales, que habitan entre mundos, portadores de poder y propósito. Estos son los llamados orishas, irunmoles, vodunes y otras manifestaciones divinas, que son una parte integral de la espiritualidad africana ancestral. A diferencia de las imágenes de dioses paganos, a menudo criticadas o distorsionadas por la teología occidental, las entidades africanas representan algo más que simples deidades en el sentido politeísta clásico. Son más bien manifestaciones o extensiones de un principio divino superior, conciencias espirituales, cada una de las cuales cumple un papel único en el mantenimiento del equilibrio universal. Son arquetipos vivientes que encarnan las fuerzas de la naturaleza, las virtudes, los destinos y los caminos espirituales. Es notable que estas entidades sean inmortales. Existieron mucho antes del inicio de la historia y continúan viviendo fuera del tiempo, encontrando su expresión en cultos, oraciones, rituales y sobre todo en una profunda conexión con las almas de quienes los veneran. Reflexionando sobre esto, es imposible no notar los paralelismos con el concepto de ángeles en la tradición bíblica. Los ángeles, al igual que las entidades africanas, son seres espirituales inmortales que cumplen funciones específicas.
se nos presentan como mensajeros, guardianes, guerreros y sanadores, sirviendo como espíritus, como se afirma en la epístola a los Hebreos 1:14. No son Dios, pero representan sus acciones en el mundo, lo que inevitablemente evoca asociaciones con las tradiciones espirituales africanas. Al examinarlo con mayor atención, resulta evidente que los roles de los orishas en la tradición yoruba son comparables con los roles de los arcángeles y los santos en el cristianismo. Ogún, señor de la guerra, la tecnología y el pionero, recuerda al arcángel Miguel, el guerrero celestial. Oshun, diosa de la belleza, el amor y la fertilidad, se asocia con la pureza y el amor, encarnados en la figura de la Virgen María. Shango, símbolo de justicia y fuego sagrado, puede ser equiparado con Cristo como juez supremo. Esto no es una mera comparación superficial, sino una profunda observación espiritual. Imaginemos por un momento que el cristianismo primitivo, especialmente sus raíces en Egipto y las comunidades africanas, pudo haber heredado elementos de estas antiguas tradiciones, integrando inconscientemente la sabiduría de pueblos que ya tenían una conexión con estas deidades. Después de todo, el cristianismo no se originó en Europa, sino en el Medio Oriente, y se extendió ampliamente por el norte de África, en Alejandría, Egipto, Etiopía y otras regiones estrechamente vinculadas con la religiosidad africana. Surge una pregunta que rara vez se plantea. ¿Por qué las historias, funciones e incluso las características de los santos de la Iglesia Católica recuerdan tanto a las entidades de los cultos africanos? ¿Es una coincidencia? ¿O es una evidencia de que a lo largo de los siglos hubo una adaptación simbólica donde las figuras africanas se revestían con vestiduras cristianas para facilitar el proceso de conversión, sin borrar los arquetipos espirituales ya arraigados en las almas de estos pueblos? No es casualidad que en muchas regiones de África y América Latina, especialmente en Brasil, Cuba y Haití, se observe una fusión entre orishas y santos. En Bahía, por ejemplo, Ogún se asocia con San Jorge, Yemayá con la Virgen María de los Navegantes y Shango con San Jerónimo. Esto es sincretismo, pero es algo más que una simple mezcla de creencias. Es una resistencia espiritual, una memoria ancestral que no quiere morir ni siquiera bajo el yugo de la colonización y la censura religiosa. Estos dioses inmortales son un testimonio vivo de la fuerza espiritual africana que no solo sobrevivió a la esclavitud, la marginación y la demonización, sino que continúa manifestándose poderosamente en la vida de las personas. En el ciclo de la existencia humana, se encuentran momentos en que las personas sienten la necesidad de un apoyo espiritual. Cuando alguien habla de su protección por Ogún, la bendición de Oshun o la inspiración de Oya Yansa, esto no debe interpretarse como idolatría. Más bien simboliza una profunda reconexión con principios espirituales eternos que influyen de manera invisible en nuestras vidas. Al igual que los ángeles, venerados en el cristianismo como mensajeros espirituales, los orishas representan energías conscientes que nos guían, sostienen y fortalecen. No están sujetos a la muerte, ya que son una parte intrínseca del flujo divino. Los orishas son aspectos de la creación misma, al igual que los elementos de la naturaleza. Fuego, agua, aire y tierra que no desaparecen, sino que solo se transforman, adoptando nuevas formas. La inquietud que surge en algunos cristianos al mencionar estos nombres no se debe al contenido espiritual, sino más bien a los estereotipos culturales que repiten inconscientemente. La demonización de las tradiciones africanas tuvo un trasfondo político y sirvió como herramienta de dominación, dirigida a destruir la identidad espiritual de los pueblos negros e imponer un modelo de fe europeo. Sin embargo, la espiritualidad ancestral se ha mantenido en el silencio, en los cantos, las oraciones, las danzas y en los ojos de quienes sienten la presencia de lo sagrado, más allá de las escrituras de los colonizadores.
Si la tradición cristiana exalta a los ángeles, los estudia, los representa y los invoca, ¿por qué los orishas deberían generar miedo y rechazo? ¿Será que simplemente estamos llamando a las mismas energías con nombres diferentes? ¿No es hora de dejar a un lado los prejuicios y escuchar la voz del Espíritu que durante siglos ha intentado transmitirnos su sabiduría? El problema no radica en la fe africana, sino en la ceguera espiritual que impide reconocer que la revelación divina no se limita a un solo pueblo, un solo libro o una sola doctrina. Los dioses que no mueren continúan viviendo porque encarnan algo más que meros dogmas. Son manifestaciones vivas de lo sagrado que hablan a quienes están dispuestos a escuchar, ver y sentir. Si has llegado hasta estas líneas, significa que tu espíritu también siente este llamado. Un llamado a recordar, a reconectar y a recuperar una verdad que no está olvidada, sino solo oculta. Reconocer que los pueblos africanos siempre han mantenido una conexión viva con lo divino nos lleva a una de las verdades más incómodas, pero al mismo tiempo más importantes, sobre la espiritualidad ancestral. La idea de un Dios único, un Creador supremo, invisible, absoluto, eterno y soberano, existía mucho antes del surgimiento del monoteísmo entre los judíos. Durante siglos se nos ha convencido de que el concepto de un Dios único y verdadero nació con Abraham en la antigua Mesopotamia y se extendió con Moisés, el pueblo de Israel, y luego con el cristianismo y el islam. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Fueron los judíos realmente los primeros en reconocer la existencia de Dios? La respuesta, que puede resultar sorprendente para muchos, es no. Mucho antes de la aparición de los textos bíblicos, los pueblos africanos ya se dirigían a un Dios supremo único e invisible. Le oraban, lo veneraban y vivían de acuerdo con sus preceptos. Al Creador de todo lo existente se le daban diferentes nombres, pero su esencia permanecía inmutable, idéntica a lo que los judíos más tarde llamaron Yahvé. En la espiritualidad yoruba, por ejemplo, el nombre de este Dios único es Olodumare. No tiene forma humana, no vive entre los hombres y no necesita ofrendas, templos ni imágenes. Está por encima de todo, es el padre de todos los orishas y ninguna decisión se toma sin su voluntad suprema. Olodumare es quien crea, sostiene y conoce el fin desde el principio. ¿No le recuerda esta descripción al Dios del Antiguo Testamento de Israel? Santo, invisible, absoluto e indiscutible. Muchos eruditos ven un asombroso parecido en estas figuras. En varios rincones del continente africano, por ejemplo, en el Congo y Angola, la deidad suprema es venerada como Nsambi Mpungu, el creador de todo lo existente, el Señor del universo. El pueblo bakongo creía que Nsambi creó los cielos, la tierra, las aguas y todo ser vivo. Es incomprensible para la mente humana, pero se manifiesta a través de los fenómenos naturales y la energía vital que impregna todo lo existente. Es notable que estas concepciones surgieran mucho antes de la aparición de la Biblia, precediendo a las escrituras judías y al judaísmo formal. Se transmitieron oralmente, preservándose gracias a una espiritualidad viva que los sacerdotes, ancianos y guardianes de la sabiduría antigua transmitieron de generación en generación. En relación con esto surge una pregunta legítima. ¿El monoteísmo realmente se originó entre los judíos? ¿O el concepto de un Dios único ya existía en las tradiciones espirituales africanas mucho antes de la escritura de la Torá? Esta pregunta cambia radicalmente nuestra concepción de la fe, ya que pone en tela de juicio la idea de la exclusividad del pueblo judío como el elegido al que Dios se reveló. Nos obliga a reconsiderar la narrativa bíblica no como un evento único, sino como una de las muchas manifestaciones de una verdad espiritual que el Creador Supremo, ya sea Yahvé, Olodumare, Nsambi o bajo otro nombre, compartió con la humanidad.
Es notable que en los textos del Antiguo Testamento, el propio Dios de Israel dice que se reveló también a otras naciones, que no muestra parcialidad y que reina sobre todos los pueblos. Surge la pregunta: ¿deberíamos reconocer las revelaciones dadas a los pueblos africanos como igualmente legítimas? Si es así, ¿por qué fueron ignoradas y no incluidas en las escrituras sagradas? ¿Por qué se conservó solo una narrativa? Quizás la respuesta reside en lo que fue ocultado, borrado, silenciado y reinterpretado con el objetivo de mantener el control espiritual sobre los pueblos colonizados. No debemos olvidar que a lo largo de la historia, la fe a menudo ha sido utilizada como una herramienta de poder. Reconocer que los africanos tuvieron y aún tienen una conexión legítima con Dios representa una amenaza para el sistema religioso dominante. La idea de un Dios africano único que actúa, enseña, instruye, crea y bendice sin intermediarios, templos de mármol ni dogmas europeos, es peligrosa para aquellos que se benefician de la fe institucionalizada. Es mucho más sencillo mantener el control afirmando que todo lo que está fuera de la Biblia proviene del diablo, que reconocer que la Biblia podría no contener toda la verdad. Puede ser sagrada, pero no exclusiva. Al examinarlo con mayor atención, se puede observar que la base del monoteísmo africano es incluso más pura que la tradición hebrea antigua. Recordemos que en los primeros libros de la Biblia, el pueblo de Israel a menudo vacilaba entre la adoración a Yahvé y a otros dioses, y los profetas tenían que instarlo constantemente a regresar al único Dios verdadero. Al mismo tiempo, los africanos mantuvieron la fe en un Creador supremo sin necesidad de escrituras, templos o sacrificios sangrientos. Conocían la presencia divina no a través del miedo, sino a través de una experiencia viva, íntima y sensorial, a través del cuerpo, la danza, la naturaleza y la intuición. En la espiritualidad africana, Olodumare no requiere pruebas de su existencia. Simplemente es manifestándose en todo lo existente, en el silencio y el trueno, en cada aliento y en los rayos del sol naciente. En esta tradición Edioeditum no existe una división entre lo sagrado y lo profano, ya que todo es una extensión de la esencia divina. Esta percepción holística del cosmos revela una comprensión más profunda de lo divino que las concepciones teológicas que separan lo espiritual en categorías distintas. Muchos, al regresar a las raíces espirituales africanas, experimentan una sensación de volver a casa. Esto no es simplemente una creencia religiosa, sino más bien un reconocimiento interno de algo que existía en ellos mucho antes de familiarizarse con la Biblia. Quizás la mayor revelación radica en darse cuenta de que Dios siempre estuvo presente, sin necesidad de traducciones, interpretaciones o la aprobación de nadie. Él habló, escuchó y guió a sus hijos mucho antes de la aparición de las Escrituras Sagradas, quizás a través de la sabiduría de los ancianos, los cantos, las danzas sagradas y las oraciones pronunciadas a orillas de los ríos. Quizás sea hora de escuchar más atentamente estas voces. Surge la pregunta: ¿se manifestó Dios entre los pueblos africanos antes de la llegada del cristianismo? Si la deidad suprema era venerada en las culturas africanas mucho antes de que se escribiera la Biblia, y si estas tradiciones encierran profundas verdades espirituales que no encajan en los marcos de la teología occidental, ¿qué más pudo haber sido borrado, ocultado o excluido de la versión oficial de la fe? La respuesta a esta pregunta puede ser inquietante, ya que pone en duda la exhaustividad de la Biblia, un libro venerado por miles de millones de personas, y la presenta como un fragmento cuidadosamente editado, del que se eliminaron, prohibieron o reescribieron partes enteras de la revelación. Se trata de los llamados libros perdidos de la Biblia, textos que fueron excluidos del canon oficial a lo largo de la historia. Estas escrituras se consideraron peligrosas debido a las diferentes perspectivas espirituales que contenían, a los seres y deidades presentados,
que no se ajustaban a las doctrinas de la religión dominante. Muchos de estos libros mencionan entidades espirituales, deidades e jerarquías celestiales ausentes en las versiones modernas de la Biblia. Surge una pregunta legítima: ¿por qué? En los textos apócrifos y gnósticos, como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Elías, el libro de los Jubileos y muchos otros, se pueden encontrar menciones de seres espirituales que se desvían de la narrativa tradicional. Son seres celestiales con nombres desconocidos para la mayoría de los cristianos, deidades asociadas con funciones cósmicas, guardianes de los elementos de la creación, espíritus ancestrales que intervienen en los destinos de la humanidad. En algunos casos, incluso se mencionan deidades femeninas, lo cual era inaceptable para una religión patriarcal controlada por una élite masculina. Las intrigas de la élite religiosa han dejado una huella indeleble en el patrimonio espiritual de la humanidad. Lo más intrigante es la similitud entre las entidades descritas en los textos gnósticos y las deidades veneradas en las tradiciones africanas. Las descripciones de Sofía, la divina esencia femenina responsable de la creación del universo, de los 7 arcontes celestiales que rigen los destinos humanos, y de los ángeles caídos que transmiten conocimientos espirituales, resuenan con los arquetipos de los orishas, voduns y enkisis, así como de otros seres espirituales de la espiritualidad africana. Esto plantea la pregunta: ¿es una coincidencia o un acto deliberado destinado a romper la conexión entre la revelación bíblica y la sabiduría ancestral de los pueblos no europeos? El libro de Enoc, reverenciado por judíos, los primeros cristianos y comunidades africanas, fue excluido de la mayoría de las Biblias occidentales. Relata la historia de ángeles que se rebelaron por el deseo de ayudar a la humanidad, de entidades que enseñan ciencias, de una organización celestial que recuerda la jerarquía de los orishas africanos, de portales dimensionales y secretos cósmicos. Estas revelaciones no encajaban en los límites de la teología restringida del cristianismo romano. Durante siglos, concilios y decisiones políticas determinaron lo que se consideraría la palabra de Dios. Todo lo que pudiera abrir los ojos de las personas, establecer conexiones con otras culturas o revelar un universo espiritual más complejo, fue relegado al olvido. La conexión oculta con el África ancestral reside en la asombrosa similitud entre el universo espiritual descrito en los textos prohibidos y la cosmovisión espiritual africana. Un universo con múltiples capas espirituales, con seres intermediarios, con fuerzas naturales gobernadas por inteligencias divinas, con la presencia activa de ancestros que interceden por nosotros en el mundo invisible, y con el entrelazamiento del cielo y la tierra. Muchos académicos sostienen que la exclusión de la fe africana de la Biblia fue un acto deliberado, destinado a establecer un control total sobre la espiritualidad. Al excluir textos que hablaban de múltiples deidades, de fuerzas femeninas y de seres que no encajaban en el sistema judeo-cristiano, los líderes religiosos concentraron el poder en sus manos. Desde la antigüedad, las verdades espirituales solo estaban al alcance de unos pocos elegidos. Sin embargo, en nuestros días, gracias a la amplia difusión de la información, el redescubrimiento de manuscritos antiguos y el resurgimiento de la sabiduría ancestral, este conocimiento es cada vez más accesible. Esto despierta la necesidad de reconsiderar el concepto mismo de espiritualidad, instando a ir más allá de la doctrina oficial y a escuchar las voces de las tradiciones olvidadas, reconociendo lo divino en una multitud de manifestaciones no sancionadas por las instituciones religiosas. Quizás los textos apócrifos y gnósticos fueron rechazados no por su falsedad, sino por su verdad, ya que hablaban de una espiritualidad incontrolable, reconociendo lo sagrado en una multitud de nombres, formas y voces. Esto no es politeísmo, sino más bien el reconocimiento de la plenitud de lo divino que se manifiesta en la diversidad de formas,
de manera similar a como se observa en las creencias africanas ancestrales. Si alguna vez se ha tenido la sensación de que la Biblia oculta más de lo que revela, si ha surgido la pregunta de por qué tantos textos fueron excluidos del canon, si la fe parecía incompleta, este sentimiento es compartido por muchos. Existe un camino espiritual que no se limita a las páginas de los libros, sino que está vivo, respira y resuena en las oraciones de los antiguos, en los cánticos olvidados y en los libros perdidos que regresan a la luz. La conciencia de la existencia de profundas revelaciones espirituales más allá de la Biblia y de que las deidades veneradas en las culturas ancestrales fueron deliberadamente borradas o excluidas de las escrituras sagradas, conduce a una de las verdades más dolorosas de la fe cristiana tradicional: la demonización sistemática de todo lo que no es europeo o judío. Aquí no se trata solo de teología, sino también de identidad, territorio espiritual y memoria colectiva. Durante siglos, lo que una cultura consideraba sagrado, otra lo declaraba profano. Lo que en una tradición se veneraba como Dios, en otra se tildaba de demonio. La historia atestigua que los colonizadores cristianos, al llegar a África, América y el Caribe, no solo llevaban la cruz, sino también una misión tácita de convertir cuerpos y destruir almas. Para lograrlo, utilizaron la Biblia como un arma poderosa, seleccionando cuidadosamente textos, arrancando versículos de contexto y aplicando estratégicamente los conceptos de ídolos, demonios y espíritus malignos a todo lo que no se ajustaba a las creencias europeas. Cabe preguntarse, ¿por qué se llamó demonios a los orishas? ¿Por qué los espíritus del agua, los ennekisis, los espíritus de los bosques, los ríos, los vientos y los truenos, que durante siglos fueron venerados y respetados, pasaron a ser considerados entidades malignas tan pronto como el cristianismo se estableció como religión dominante? La respuesta es simple: para establecer el dominio sobre un territorio, un pueblo y un alma, era necesario destruir la espiritualidad de los demás. La palabra ídolo en la Biblia siempre ha tenido una connotación negativa. Ya en el Antiguo Testamento Dios advierte contra la creación de imágenes y el culto a ellas, así como contra la adoración de dioses ajenos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿estas advertencias se referían realmente a todas las manifestaciones espirituales del mundo, o se aplicaban a un contexto histórico específico en el que las imágenes se utilizaban como instrumentos de manipulación y poder? Al generalizar todo bajo el concepto de idolatría, muchos no pudieron ver la profundidad espiritual inherente a los rituales, símbolos, danzas, cánticos y elementos naturales. En las discusiones espirituales a menudo se encuentra un enfoque simplificado para entender las fuerzas del más allá, donde todo lo incomprensible y ajeno se declara demoníaco. Esta visión superficial conduce a un grave error teológico, donde el término demonio se convierte en una etiqueta conveniente para silenciar y desacreditar culturas enteras. Cualquier manifestación que no encajara en el paradigma cristiano era automáticamente relegada a la esfera de lo diabólico, y las entidades sin raíces judías eran declaradas malignas sin dudarlo. Como resultado, las antiguas deidades africanas fueron reducidas a imágenes caricaturescas del mal, sin ningún intento de comprender su verdadero significado, propósito espiritual y misión divina. Sin embargo, ¿qué pasaría si desechamos los prejuicios y observamos estos fenómenos con más atención? Y si reconocemos que muchos de los llamados demonios descritos en las prédicas coloniales son en realidad fuerzas espirituales ancestrales que durante siglos han guiado, sanado, protegido y conectado a las personas con el Creador Supremo? Es justo condenar lo que surge de la esencia misma de una cultura que busca la armonía entre el ser humano, la naturaleza y lo sagrado. La espiritualidad africana no se basa en el miedo, sino en una profunda interconexión. Los dioses en ella no amenazan, sino que enseñan y guían.
Pueden hacer correcciones, pero siempre con aceptación y amor. Se manifiestan en los elementos, agua, fuego, aire, tierra, así como en los árboles, el viento y el sonido de los tambores. No exigen una obediencia ciega, sino que invitan al equilibrio y la armonía. Precisamente esta búsqueda de equilibrio era inaceptable para los sistemas religiosos que aspiraban al control total. La forma más efectiva de suprimir la disidencia fue identificar a estas entidades con el mal absoluto. Pero, ¿quién define lo que es el mal? Incluso en la propia Biblia se encuentran pasajes donde ángeles y demonios aparecen bajo una luz ambigua, donde los espíritus de engaño se disfrazan de ángeles de luz, y donde se desarrollan batallas invisibles entre reinos espirituales. En medio de tal complejidad, es posible etiquetar fácilmente a una entidad como malvada solo porque su nombre no figura en las escrituras canonizadas. Es más, los propios nombres que hoy se asocian con fuerzas oscuras tienen un origen bastante dudoso. Palabras como Lucifer, Belcebú, Asmodeo y Leviatán a menudo son el resultado de traducciones imprecisas, distorsiones culturales o referencias a antiguas deidades de pueblos que rivalizaban con Israel. En algunos casos, estos nombres provienen de culturas orientales y africanas, cuyos dioses fueron demonizados por motivos políticos. Todo esto demuestra la imperiosa necesidad de redefinir el concepto de demonio. El uso de este término de forma generalizada, sin criterios claros y una comprensión profunda, solo perpetúa la mentira teológica creada para destruir culturas enteras. Lo que muchos se apresuraron a llamar demonio, en realidad podría haber sido un guardián, un protector, un espíritu de la naturaleza o un ancestro deificado. Y si esto parece una exageración, vale la pena reflexionar. ¿Por qué en algunas culturas los ángeles, armados con espadas, con rostros de fuego, múltiples ojos y alas llameantes, son considerados santos, mientras que en las religiones afrocubanas las entidades que danzan, tocan tambores y hablan a través de sus cuerpos se perciben como posesiones demoníacas? El problema radica en la forma de manifestación o en una actitud prejuiciosa hacia otra cultura. La demonización, sin duda, se convirtió en una de las armas espirituales más poderosas dirigidas contra la herencia africana. Al transformar lo sagrado en profano, los colonizadores rompieron el vínculo de las personas con sus propios dioses, obligándolas a avergonzarse de su fe, rituales y símbolos. E incluso hoy, muchos cargan con el peso de este trauma, repitiendo sin pensar frases como «esto es del diablo», sin comprender las verdaderas raíces de estas palabras. La era de la ignorancia está quedando gradualmente atrás. Cada vez más personas comienzan a comprender que lo sagrado no tiene una única forma, no habla un solo idioma y no se limita a un único libro. Lo divino es multifacético en sus manifestaciones, pero uno en su esencia. Los dioses que alguna vez fueron tachados de demonios regresan a la conciencia de las personas, reconocidos como verdaderas manifestaciones de la espiritualidad, rechazados solo por su origen, no por su naturaleza. Y si el conocimiento redescubierto, dioses perdidos, libros prohibidos, espiritualidad demonizada, no son simplemente elementos individuales de un mosaico, sino signos codificados de la verdad que late en nuestros corazones. Y si lo que los antiguos llamaron divinidad, orishas, aliento sagrado, está grabado en nuestra sangre, carne y espíritu. En esta etapa comienza una de las investigaciones más profundas y, quizás, más arriesgadas, la idea de la existencia de un código secreto de los dioses, preservado en el ADN africano. No se trata de genética en el sentido científico estricto, sino de una genealogía espiritual, una herencia divina, un llamado interno que trasciende las fronteras generacionales y resiste la prueba del tiempo y la opresión. En las antiguas culturas africanas, que existieron antes de las invasiones religiosas y culturales, los ancestros eran venerados como algo sagrado, pero no solo como un recuerdo de los que se fueron.
Los ancestros eran y siguen siendo un vínculo vivo con el mundo espiritual. No hay una ruptura entre quienes nos precedieron y quienes viven ahora. Los ancestros viven dentro de nosotros, nos protegen, nos guían, nos hablan a través de sueños, señales e intuiciones. Esto no es solo una creencia, sino una conciencia colectiva que moldea la identidad de comunidades enteras. Cuando se habla de divinidad, no se habla de algo lejano o inalcanzable, sino de algo presente, que pulsa en la sangre, que resuena en la voz, que vibra en la danza, que respira a través de los hijos de un pueblo que nunca perdió la conexión con lo sagrado. El concepto de la divinidad encarnada, la presencia de una esencia divina en el cuerpo humano, está ampliamente extendido en las tradiciones africanas. Algunas enseñanzas espirituales afirman que ciertas personas nacen con partículas especiales de energía de los orishas o entidades espirituales, que se manifiestan en sus dones, comportamiento, percepción y misiones espirituales. El cuerpo no es solo una envoltura, sino un templo en el que se manifiesta el espíritu de los dioses. Es notable que esta idea también resuene en la Biblia. En el libro del Génesis se dice que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo llama a las personas templo del Espíritu Santo, y Cristo se presenta como Dios encarnado. ¿Por qué entonces, cuando un concepto similar surge en las culturas africanas, se percibe como herejía o locura? Reconocer la existencia de una genealogía espiritual legítima, divina y poderosa entre los pueblos africanos significa destruir la estructura teológica creada para mantener la supremacía de una narrativa única. Significa reconocer que el Espíritu Santo no solo descendió el día de Pentecostés, sino que durante milenios residió entre los hijos e hijas de África, manifestándose en oraciones, hierbas, cantos y códigos transmitidos de generación en generación. Estos códigos no son solo palabras, sino frecuencias espirituales que viven en familias, aldeas y cuerpos. En las comunidades africanas, los ritos de iniciación son considerados etapas cruciales del desarrollo espiritual de la persona. Estas ceremonias incluyen consagraciones espirituales, purificaciones con elementos naturales e instrucción de los ancianos, quienes poseen el don de reconocer el destino espiritual de un niño desde temprana edad. El linaje en la cultura africana no es solo una conexión biológica, es una profunda continuidad espiritual. Se cree que una persona nace no solo como descendiente, sino como portadora de una misión específica, un llamado, una chispa divina que debe ser despertada. Y cuando esto ocurre, el individuo deja de ser un mortal común, transformándose en un conducto de la presencia divina en la tierra. Surge una pregunta legítima: ¿por qué estas profundas ideas no se reflejaron en la teología cristiana occidental? La respuesta radica en que la fe colonizada necesitaba desvincular al ser humano de Dios. Afirmaba que las personas eran pecadoras, indignas e impuras. Se creó una barrera infranqueable entre lo celestial y lo terrenal que, según los dogmas, solo podía superarse a través de la mediación de la Iglesia y sus sacerdotes. Mientras tanto, la espiritualidad africana proclamaba: Dios vive dentro de ti, lo divino está presente en tu cuerpo, en tus palabras, en tu sangre. Tus ancestros son puentes que te conectan con el Creador, tú eres un heredero espiritual. A pesar de las persecuciones y los intentos de erradicación, este legado perduró. Incluso en la época de la esclavitud, la conversión forzada y el borrado de la memoria histórica, el código espiritual de la cultura africana sobrevivió. Fue hábilmente camuflado en cantos de lamento, gestos sagrados, oculto bajo el velo de los rituales católicos, en lenguas que combinaban el yoruba con el portugués, y aún así guardaba sus secretos más íntimos. El código secreto de los dioses no fue destruido, se conservó en silencio, esperando su momento para ser reclamado de nuevo. Y quizás, ese momento ha llegado.
Seguramente cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez sentimientos inexplicables, una fuerza interior, intuición, recuerdos que al parecer no nos pertenecen, pero que nos atraen hacia algo antiguo y profundo. Quizás hemos soñado con lugares en los que nunca hemos estado, pero nos hemos sentido como en casa allí. Esto no son solo emociones, es una activación espiritual, una llamada de los ancestros. Es la voz del Espíritu que nos recuerda que llevamos algo sagrado en nosotros y que, a pesar de todo, esta herencia vive. No vive en los libros de historia, sino en el pulso de nuestra sangre, en nuestra resiliencia, en nuestra fe que ha resistido a pesar del exilio, el dolor y la vergüenza. Es por eso que la espiritualidad africana sobrevivió, porque vive en las personas. No depende de templos, instituciones religiosas o escrituras sagradas. Vive en los ojos de la abuela que tararea mientras cocina, en el baile del niño como si el mundo fuera música, en las palabras del padre que se dirige a los ancestros antes de sembrar. Esta fe, esta presencia, esta chispa divina, es el código secreto, el sello espiritual que marca a quienes pertenecen a un linaje que nunca fue vencido. Quizás fue dispersado, quizás fue silenciado, pero nunca fue destruido. Y quizás ahora se comprende por qué muchos descendientes de la diáspora africana sienten un vacío interior, una sed insaciable que ninguna iglesia puede llenar. Buscan lo que no está fuera, sino dentro, lo que no les enseñaron, pero que heredaron, lo que no se lee, sino que se siente. Se siente algo más. Si las reflexiones anteriores han resonado en el alma, como el despertar de una verdad largamente olvidada, entonces el relato que sigue no revelará simplemente otra idea, sino una clave profética capaz de arrojar luz sobre muchos aspectos ocultos. Esta clave conecta lo desconectado, reconcilia lo que fue violentamente dividido y desvela lo que durante mucho tiempo permaneció en la sombra de un olvido intencional. De hecho, existe una profecía que une a África e Israel, una conexión establecida no por intelectuales modernos, sino grabada en textos venerados como sagrados. Sorprendentemente, esta profecía apunta a un tiempo que resuena con la era en la que vivimos. Un estudio minucioso de las Sagradas Escrituras, especialmente los libros de los profetas, revela una mención reiterada de Etiopía. El pueblo de Cus, descendientes de Cam, se presenta no como maldito, sino como una parte integral del plan divino de redención en los últimos tiempos. África ocupa un lugar central en las profecías bíblicas. Surge la pregunta: ¿por qué esta conexión permanece sin revelarse en las iglesias? Quizás reconocer el papel de África en los designios espirituales del Altísimo requeriría una revisión de siglos de errores, exclusiones y nociones de la supremacía de una religión sobre otras. Sin embargo, la verdad permanece inmutable. El libro de Sofonías 3:10 dice: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mi pueblo disperso, me traerán ofrendas». Estas palabras nos hacen reflexionar. ¿Quiénes son estos adoradores? Este pueblo disperso de más allá de los ríos de Etiopía. ¿Qué herencia espiritual está despertando? Los textos proféticos no hablan solo de una ubicación geográfica, sino también de descendientes espirituales, de herederos olvidados, de pueblos que fueron marginados, despojados, vendidos como esclavos, dispersados y silenciados, pero que están destinados a levantarse. La Biblia testifica: lo rechazado será exaltado, lo considerado maldito será restaurado, y lo esclavizado será llamado hijo. En este contexto, África se presenta no como un elemento secundario, sino como un pueblo dotado de una misión espiritual, un pueblo que guarda una sabiduría ancestral, un pueblo cuyo papel fue distorsionado por el sistema, pero que está destinado a desempeñar un papel clave en la historia espiritual de la humanidad.
Es una coincidencia que la fe llegara a Etiopía antes que a Europa. Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones cristianas del mundo. Mucho antes de la conversión de Roma y el bautismo de los monarcas europeos, en tierras africanas ya existían obispos, monjes, y se conservaban cuidadosamente textos sagrados. La reina de Saba, que visitó a Salomón y quedó maravillada por su sabiduría, era africana. Sus descendientes, según la tradición etíope, se convirtieron en portadores de parte del linaje real de Israel. El eunuco etíope, mencionado en Hechos 8, bautizado por el propio Felipe, llevó el evangelio al continente africano incluso antes del inicio de los viajes misioneros de Pablo. Esto no es solo un detalle histórico, es una conexión espiritual. Todos estos hechos apuntan a un retorno, a una salvación, a un tiempo en que África, una vez ridiculizada, humillada y marginada, será reconocida como un pilar de sabiduría espiritual. Como profetizó el salmista, príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Salmo 68, 31. En el Salmo 68, 31 se contiene una poderosa profecía. Etiopía extenderá sus manos a Dios. Este gesto, las manos alzadas, simboliza reconciliación, retorno y activación espiritual. Es importante destacar que también testifica que el linaje africano no fue olvidado por el Altísimo, incluso si los hombres lo consigned to oblivion. Vale la pena considerar, si existe una profecía concerniente a Etiopía, Cus y los pueblos africanos dispersos, entonces la concepción generalmente aceptada de un pueblo elegido puede ser incompleta. La elección se define no solo por la etnia, el color de piel o la ubicación geográfica, sino también por un propósito espiritual. Es notable que muchos de los llamados pueblos elegidos, mencionados en la Biblia, tenían origen africano. Moisés, por ejemplo, tomó por esposa a una mujer de Cus, y su hermana María fue castigada por dudar de esta unión. Este evento expuso el racismo y los prejuicios ocultos dirigidos contra los descendientes de Cus. Dios no toleró tal trato, elevando a aquellos a quienes otros buscaban excluir. Actualmente esto significa que existe un llamado profético para los hijos e hijas de África que está despertando en nuestros días. Este llamado trasciende las afiliaciones religiosas, los marcos confesionales o la aprobación teológica. Emana del Espíritu que invita a un retorno a la identidad espiritual, a los ancestros venerados y al centro del designio divino. Se acerca el tiempo en que aquellos que antes fueron considerados marginados serán reconocidos como la piedra angular. Aquellos a quienes se llamó malditos se manifestarán como profetas. Aquellos que fueron esclavizados encontrarán la libertad a través del conocimiento espiritual arraigado en su sangre. No se trata de un sentimiento de superioridad, sino del reconocimiento de una misión sagrada que espera ser cumplida. Esta misión, interrumpida por la violencia, se reanuda a través de un despertar espiritual que abarca a miles de almas en la diáspora africana. Es posible que cada uno sienta este llamado, experimentando cómo algo en su interior comienza a vibrar, a despertar y a recordar. Esto podría deberse a que la persona es parte de esta profecía, portadora del mismo sello que Dios imprimió en sus ancestros. ¿Cree usted que el pueblo africano desempeña un papel espiritual en estos últimos tiempos? ¿Siente usted la reunificación de África con la promesa divina? La conciencia de la existencia de una profecía que vincula a África con los planes divinos plantea la pregunta: ¿por qué esto no se enseña en las iglesias? ¿Por qué todo lo relacionado con la espiritualidad africana es sistemáticamente silenciado, distorsionado o borrado de la memoria? La verdad que pronto resultará impactante para muchos es la existencia de una Biblia africana. Se trata de una Biblia completa, antigua y viva, de la que la mayoría de los cristianos nunca ha oído hablar.
No es una teoría conspirativa, sino un hecho histórico que ha sido mantenido en secreto durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué se ocultó? ¿Por qué los hechos sobre la Biblia etíope son poco conocidos por el público en general? En la concepción común, la Biblia que la mayoría de la gente conoce se ha formado a partir del canon europeo, un conjunto de textos sagrados seleccionados por concilios eclesiásticos occidentales a lo largo de los siglos. Sin embargo, mucho antes de estos concilios, África ya poseía su propia colección de escrituras sagradas. Se trata del canon etíope, la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Sorprendentemente, esta Biblia contiene libros completamente excluidos del conocimiento religioso occidental. Son obras como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, los Salmos de Salomón, el cuarto libro de Esdras y el libro de Baruch. Estos textos profundizan en cuestiones sobre el origen del mal, la estructura espiritual de los cielos, la naturaleza de los ángeles, la misión de los profetas y revelan una visión espiritual más cercana a la antigua sabiduría africana que al cristianismo europeo. El libro de Enoc, por ejemplo, es citado en el Nuevo Testamento, pero fue excluido del canon occidental. En la Biblia etíope se ha conservado, junto con una cosmovisión donde el principio espiritual está conectado con la naturaleza, las estrellas, los ancestros y la lucha invisible entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Surge la pregunta, ¿por qué estos libros fueron excluidos de la Biblia occidental? Quizás contradecían los dogmas establecidos o daban al lector demasiado conocimiento y libertad de espíritu. El libro de los Jubileos en particular reescribe la historia del Génesis, presentando ciclos espirituales, calendarios sagrados y genealogías en un contexto más cercano a la espiritualidad africana que a la teología dogmática. Es notable que la Iglesia etíope haya conservado estas verdades, a pesar de las persecuciones y los intentos de conversión al cristianismo occidental. Esto indica que el cristianismo africano no es simplemente una copia de la fe europea, sino una fuente auténtica, más antigua y resistente. El cristianismo nació en Oriente Medio, pero en África encontró un terreno fértil para desarrollarse, sin los filtros romanos ni las restricciones de la política eclesiástica. ¿Por qué estos hechos se ocultan al público en general? Quizás porque el reconocimiento de la existencia de una Biblia anterior a la versión europea y de cristianos africanos que poseían sabiduría espiritual mucho antes de la era colonial, socava la historia oficial y la narrativa colonial. Este descubrimiento devuelve a África su dignidad espiritual, mostrando que los descendientes de reyes, sacerdotes y profetas no nacieron para ser manipulados, sino que llevaron consigo los secretos de la fe desde el principio. El continente que fue explotado y humillado, en realidad fue el guardián de antiguos conocimientos espirituales. En las profundidades de la Biblia africana se ocultan verdades religiosas profundas, y no es casualidad que se hayan realizado intensos esfuerzos para sumirlas en el olvido. Este texto sagrado revela una dimensión diferente del cristianismo, donde el énfasis no está en el sentimiento de culpa y el miedo, sino en la iluminación espiritual y la unión con lo divino. No se trata de una versión seca y dogmática de la religión europea, sino de un cristianismo vivo, místico y ritual, impregnado de conciencia cósmica. En esta cosmovisión el principio divino se manifiesta no solo en los templos, sino también en los elementos naturales como ríos y estrellas, así como en el cuerpo humano, los ritmos de los tambores, los sueños y la herencia espiritual. Sorprendentemente, la Biblia africana sitúa a los africanos en el centro de la historia espiritual, asignándoles el papel no de meros espectadores, sino de protagonistas, profetas, reyes, sacerdotes, guías del poder divino en la tierra. Surge una pregunta legítima: ¿por qué este conocimiento permaneció oculto durante tanto tiempo?
¿Por qué el nombre de Enoc fue entregado al olvido y los libros de sabiduría silenciados? ¿Por qué Etiopía desapareció del mapa espiritual del mundo? Quizás la respuesta radica en que la posesión de estos conocimientos habría permitido a los africanos tomar conciencia de su poder y ocupar un lugar digno en el linaje espiritual, en lugar de someterse ciegamente a una voluntad ajena. El reconocimiento de la herencia espiritual milenaria de África conduce inevitablemente a la conciencia de un hecho desagradable. Se libró y se sigue librando una guerra no declarada contra la memoria y la espiritualidad africanas. Esta guerra, iniciada hace siglos, ha dejado profundas cicatrices que aún se manifiestan en cada gesto, creencia y ritual olvidado. Al hablar de esclavitud, solemos imaginar el dolor físico y el sufrimiento causado por el látigo, las cadenas y el tráfico de personas. Sin embargo, existe una dimensión más insidiosa de este fenómeno, el borrado de la memoria espiritual. Pues para someter completamente a un pueblo no basta con esclavizar sus cuerpos. Es necesario destruir su conexión con lo sagrado, aniquilar sus dioses, silenciar sus tambores y cortar sus almas de sus ancestros. Imagine lo que esto significa. Generaciones enteras llevaban consigo conocimientos ancestrales sobre los orishas, voduns, enki y otras entidades espirituales. Poseían rituales, leyendas, cantos, danzas, fórmulas curativas, así como principios éticos y cósmicos transmitidos de generación en generación. Cada canto, cada gesto y cada golpe de tambor resonaban no solo en la comunidad, sino también en las esferas espirituales, manteniendo la conexión con los ancestros, protegiendo a los vivos y uniendo el mundo terrenal con lo divino. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores y misioneros, la situación cambió. Lo sagrado fue declarado diabólico, los dioses demonios y las tradiciones prohibidas. Los tambores, que simbolizaban la voz del espíritu, fueron silenciados y las danzas sagradas se transformaron en ritos paganos. Los rituales de iniciación y curación fueron reemplazados por dogmas religiosos que predicaban el miedo, la culpa y la sumisión. Esto no fue simplemente una estrategia social, sino una verdadera guerra espiritual. Al romper el vínculo entre el pueblo y su divinidad, los conquistadores establecieron un control total sobre la mente, el cuerpo y la fe. No quedó espacio para la resistencia, la duda y, lo más importante, para la preservación de la herencia africana en su forma original. Los intentos de erradicar la espiritualidad africana no tuvieron éxito, a pesar de siglos de presión y agresión cultural. Las potencias coloniales buscaron borrar las creencias autóctonas, imponiendo dogmas religiosos ajenos y destruyendo lugares sagrados. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el espíritu africano se mantuvo inquebrantable. Incluso en períodos en que los tambores callaban y los templos yacían en ruinas, cuando los nombres de los dioses antiguos caían en el olvido, la sacralidad inherente continuó viviendo. Se refugió en oraciones secretas, se manifestó en gestos cotidianos, se reflejó en costumbres culturales y se transmitió de boca en relatos nocturnos, ocultos a ojos extraños. El eco de los tambores pudo ser silenciado, pero el pulso de la espiritualidad siguió latiendo, llamando a los descendientes de África al despertar. Esta resistencia silenciosa testifica que la espiritualidad africana no se reduce a ritos externos. Vive en cada persona, portadora de la sangre de los ancestros, guardiana de la memoria y la energía. La colonización religiosa no solo buscó erradicar a los dioses africanos, sino que también invirtió la cosmovisión, presentando la sacralidad africana como algo bajo, demoníaco y de segunda categoría. Y hasta el día de hoy, la espiritualidad africana a menudo se asocia con supersticiones, magia negra y prácticas primitivas. Esta percepción no surgió espontáneamente, sino que fue cuidadosamente construida a lo largo de siglos para desacreditar la fe africana a los ojos del mundo.
elevando al mismo tiempo la espiritualidad europea y occidental. Esta manipulación cultural y espiritual no es solo una teoría, sino una realidad confirmada por hechos históricos sobre la imposición violenta del cristianismo en tierras africanas y en la diáspora. Pero vale la pena reflexionar. Si los dioses africanos fueron declarados demonios, los templos destruidos y los rituales prohibidos, ¿cómo pudo esta energía conservarse hasta nuestros días? La respuesta reside en que la sacralidad africana no depende de libros sagrados ni del permiso de nadie. Está impresa en la memoria colectiva, en los cuerpos y las almas de las personas. Sobrevivió gracias a la tradición oral, a los cantos de protesta, a la música, a las danzas y al lenguaje. Cada vez que suena un tambor o se cuenta una historia sobre un orisha, incluso inconscientemente, se activa un código espiritual que es imposible de borrar. La guerra contra la memoria africana, paradójicamente, creó una oportunidad única para el despertar, porque cuando lo sagrado está oculto, adquiere aún más fuerza. Desafía a aquellos que están dispuestos a buscar la verdad, a cuestionar dogmas aceptados y a sentir con el corazón. Se revela a quienes reconocen que existen conocimientos que la historia intentó destruir, pero que son imposibles de erradicar. El espíritu africano resiste y espera el momento adecuado para reunir a sus hijos con la verdad ancestral. Esta reunificación tiene un carácter tanto político como espiritual. Es la restauración de una identidad perdida, la reunificación con un origen divino que nunca desapareció. Cuando una persona toma conciencia de la importancia de sus ancestros, reconoce el valor de los dioses africanos y comprende que la fe no nació en Europa, sino que existió en el corazón mismo del continente africano desde tiempos inmemoriales, se produce una profunda transformación. Este despertar libera de las ataduras, alineando la sangre, el cuerpo y el espíritu con la herencia oculta. Precisamente este despertar explica que muchas tradiciones africanas se hayan conservado de forma simbólica y se hayan mezclado con cultos cristianos en la diáspora. El sincretismo religioso no es solo una adaptación cultural, sino una forma de resistencia espiritual. Es la prueba de que el tambor siguió latiendo, incluso cuando su sonido parecía inaudible. Cada danza, cada canto y cada oración secreta de los ancestros es un vínculo entre los vivos y los muertos, entre los descendientes y los ancestros, entre la humanidad y la energía divina que nunca se extinguió. Y ahora surge la pregunta: ¿es usted consciente de cómo la concepción de la sacralidad africana fue distorsionada en aras de la dominación? ¿Ha sentido alguna vez, en lo más profundo de su ser, la existencia de una verdad oculta, de una espiritualidad que no es solo un ritual, sino un legado vivo?